Jesús nunca prometió un camino fácil. Nunca dijo que habría rosas sin espinas, años sin inviernos, caminos sin obstáculos, ni en el matrimonio, ni teniendo hijos. Todos vamos a pasar situaciones difíciles. A decir verdad, Jesús dijo todo lo contrario. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero van a haber problemas. Esto es una promesa que muchos no le quieren hacer repetir a la gente. Dígale que está a su lado, vas a tener problemas, mijo. No. Pero Dios nunca prometió un camino fácil. Lo que Cristo promete, sin embargo, es que en las noches más oscuras, en los momentos más difíciles, en las batallas más largas, vamos a tener paz. Vamos a saber que todo va a estar bien, que vamos a salir adelante, pero vamos a tener problemas, ¿sí o no? Ahora, imagínate en la tumba de Lázaro, que Jesús en lugar de llorar dice, bueno, arriba todo el mundo, nadie llore, Marta, María, chicas, chiques, machitrulos, empodérense, imagínense. O cuando Jesús estaba en la cruz, en vez de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubiese dicho, bueno, no es para tanto, peguen un grito de júbilo, voy a resucitar. No, el dolor es indispensable para transitar la vida real. Por eso siempre digo que no hay peor catástrofe, gente, que en la vida real es estar sumergido en una falta de realidad, que en la vida espiritual nos falte una dosis de realidad. No hay peor cosa que vivir flotando en una nube de flatulencia religiosa. Miren qué fino que lo dije, ¿no? Y cada vez conozco más gente viviendo ahí. De hecho, la verdadera vida espiritual no es una huida de la realidad, sino un compromiso absoluto con la vida real. A mí me sorprende cuando alguien por ahí ve nuestros mensajes y después me conoce personalmente y me dice, pero sos un tipo real, pero hablas como una persona normal. No, pero me refiero a que pareces alguien, y sí, eso sería la realidad, que la gente nos diga, a pesar de que tiene fe, de que crees en Dios, eres real, transitamos los mismos problemas, compartimos el mismo mundo. Entonces tenemos que encuadrar nuestra vida, como dijo Salomón, en temporadas, en diferentes etapas. Eclesiastés 3 dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír. Tenemos tiempo de bailar, tiempo de no bailar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Pero en ocasiones la cultura, la sociedad, nos abruma para que creamos que solo existen los tiempos de nacimientos, de risa, de baile, de paz. Y cuando a uno le pasa lo contrario, siente que algo está mal. Hace poco una mamá me decía, yo tengo 3 hijos chiquititos y me siento atrapada en mi propia casa. Hasta tengo que orinar con la puerta abierta porque el más chiquitito se puede o caer o pasar algo, así que ni siquiera tenía un momentito de intimidad. Y me decía, se me va la vida. Pero en realidad lo que ella siente es la presión de creer que es la única en el mundo que está viviendo esa temporada. Que es la única que ahora le toca lidiar con un montón de chiquitos. Las personas muestran su éxito en sus redes, que parece estar en las antípodas de la vida real. Pero lo que mostramos en las redes nunca es la vida real. Son las mejores partes de nuestra historia. Sacamos la foto así. Porque si sale así, sale papada. ¿O no? Nunca se saquen la foto de abajo. Nunca, ni aunque sean las Kardashian, nunca se saquen la foto de abajo. Siempre hay que sacar así de arriba, así. Ahora, si hay otras cosas que tapar, bueno, y después se le ponen filtros. Pero esa no es la vida real. El problema con las redes sociales y los filtros es que yo sé que a muchas mamis le pasan que ven a mujeres profesionales que lo hacen todo estupendamente. Madres con un oficio que lo hacen fenomenal, madres cocineras que hacen unos postres a la perfección y el tuyo te sale así un pastel todo doblado que parece que lo hizo el exorcista, ¿o no?
Y te muestran sus casas impecables, sus pasteles caseros, sus fiestas temáticas de cumpleaños, sus ejercicios de abdominales, fortalecimiento de glúteos, así. No son reales. Sus 10 consejos para un matrimonio feliz. Sus 3 niños rubios salidos de un comercial de cereal. Sus locas ideas de bricolage para una noche divertida en familia. Tú dices, yo lo único que quiero es que llegue la noche para arrastrarme hasta la cama. ¿Qué voy a querer hacer? Bricolage. ¿O no? Pero ya te voy a... Un viernes divertido en familia. Además, esas rubias perfectas que se ven en las redes, digo rubias, no tengo nada contra las rubias, pero justamente me vino a la cabeza. Toman 5 litros de agua y te dicen, toma 5 litros de agua. No hacen pis, hacen maremotos. Entonces yo no tengo tiempo ni para tomar agua, ¿o no? Y en tu triste caso, cuando al final del día te miras, después de ver todo eso en las redes, te miras al espejo sin maquillaje, desgreñada, sin ganas de bañarte, total, ya para qué, vomitada acá. Te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? Me falta fe. Y la ves a ella, la súper organizada, que además de tener un llamado a impactar el mundo, te recomienda cómo exfoliarte la piel con un gel de placenta de foca de Caleta Olivia para estar espléndida como ella. Pero esa es la versión Instagram. Y la ves en las redes perfecta, maquillada, sean las 6 de la mañana o las 9 de la noche. Al lado de ella, Kardashian es una monja de clausura, porque ella lleva a sus 3 nenes de ojos azules a ayudo, pintura, a esperanto, al foniatra, al dentista, soccer, y una foto, todo eso en estado acá de eso, soccer, natación. Le prepara el plato favorito a su amado esposo, que no es como el tuyo. Este es un gringo salido de Marvel. El tuyo es Hulk con la panza así. Uno. Pero a ese le queda tiempo para hacer TikTok, ir al gimnasio. Ella publica cosas en TikTok así. Tú lo quisiste hacer una vez y tu hijo dijo, ma, no, por favor, me voy de casa. Y publica reflexiones bíblicas. ¿Viste que hay gente que hasta tiene tiempo a la noche de una reflexión bíblica? Mujer, empodérate con Dios. Suponías 3:7. Las bellas heredaremos el reino de Dios. Inventaciones 2:3. Sé una mamá completa y saludable. Primera de Optimistas 5:5. ¿A dónde lo saca? Soy una victoriosa nuera. Carta a los Hebreos 2:13. Número 1, a veces anestesiamos el dolor. Estoy hablando de adulto, ¿no? Lo anestesiamos con una botella de whisky, con tequila, con droga, con lo que sea, con 1 hora de pornografía o 2, con sexo casual. Número 2, lo negamos, pretendemos que eso no pasó, pretendemos que nuestro dolor no está pasando, o ingeniamos un plan para que nadie note que sufrimos. Número 3, lo minimizamos. Hay gente que minimiza, dice, no me duele, ya va a pasar. Hay otros que sufren peor que yo. Nuestros padres solían ser así. Mi papá decía, no, hay gente que está peor. Yo decía, peor que papá no hay. Pues él decía, hay gente que está peor, no me puedo quejar. Número 4, lo enterramos. Escondemos el dolor debajo de un calendario, de una agenda llena de actividades. Porque mientras que más ocupados estamos, menos tiempo nos queda para pensar en aquello que nos estruja el corazón. Número 5, lo castigamos. Hay gente que lo castiga, se castiga con el dolor.
nos lastimamos, nos azotamos, nos autoflagelamos, no usamos látigos, pero usamos reglas, penitencias dolorosas disfrazadas de religión. Por eso hay gente que le encanta ir a la iglesia seguido, no porque ama a Dios, sino porque la penitencia le calma la conciencia del dolor. Padre, he pecado, casi le pego a mi hijo, le pegué a mi hijo, 3 Padre Nuestro, besé a mi suegra, 70 Ave María. Lo que sea con tal de que duela menos, ¿no? Número 6, evitamos mencionar el dolor, nunca lo sacamos a colación. Hay gente que mantiene la vida muy superficial y cruza los dedos para que el monstruo de la laguna del dolor se mantenga en lo profundo. Yo digo siempre, muéstrame a alguien que se ría todo el tiempo y te voy a mostrar a alguien que está tratando de mitigar el dolor. La risa es maravillosa, pero yo te estoy hablando de aquel que hasta en el funeral se ríe. Aquel, ¿cómo estás? ¡Bien! El que se ríe como Joker es que tiene un problema, que está tratando de mitigar, ¿no? Número 7, desviamos el dolor. Atacamos a nuestros hijos en explosiones de carácter, nos desquitamos con nuestro cónyuge, le gritamos a los empleados o a otro conductor. Número 8, neutralizamos el dolor. Hay gente que lo neutraliza, decide que nunca más lo van a volver a lastimar. Creamos la foto de la familia perfecta, nos reinventamos en un avatar de consumo público y vivimos para las redes sociales. Sea lo que sea que hagamos para evitarlo, el combo de la vida real viene acompañado con sus dosis de dolor. Por eso inicié hoy diciendo, no te va a gustar, porque es como cuando un médico nos da el diagnóstico certero. Si uno está enfermo, no queremos que nos diga, tómese una aspirina y ya. Posiblemente no nos gusta esto, pero el dolor es parte del combo de la vida. Yo te conté que un par de veces en mi escuela primaria coincidía con un compañero, un niño que sufría una enfermedad degenerativa. Se llamaba Fernando Valente. La última vez que conté la historia no me acordaba el nombre. Finalmente alguien me dijo que se llamaba Fernando. Yo sabía el apellido, pero no recordaba el nombre. La espina dorsal de este chiquito estaba torcida y cada año sus brazos y piernas se iban encogiendo y doblando cada vez más. Fue el chico más noble y más puro que yo jamás conocí. Y yo me sentía muy identificado con él, porque fuimos grandes amigos. Cuando coincidíamos, es como que teníamos muchas cosas en común y nadie se le acercaba porque era el chico lisiado. Yo no tenía ninguna enfermedad degenerativa, gracias a Dios, pero en lugar de la espina dorsal, yo tenía doblegado el espíritu. Y de algún modo sentía empatía con él, como si ambos tuviésemos tullidos, él de las piernas y yo del alma. Y Valente debería tener ahora, si es que aún vive mi edad, debe tener mi edad, si es que aún está vivo. Yo no lo he vuelto a ver ni he dado con él en las redes desde que terminamos la primaria, desde aquel caluroso diciembre en Argentina durante 1982, que en Argentina hace calor en diciembre, no me equivoqué. Y yo no sé cómo ha sido su vida, ni lo que está haciendo ahora. Pero a mí me gustaría pensar que tiene un recuerdo grato, por lo menos de haber tenido un amigo de verdad durante el 4º grado. Yo al menos lo tengo, y yo creo que a medida que vamos creciendo y nos vamos haciendo adultos, vamos minimizando esa empatía por el dolor ajeno. Incluso nuestro propio umbral del dolor se hace demasiado bajo. Pero a menudo Dios utiliza el dolor para hacernos crecer. El dolor nos hace resilientes, el dolor nos hace fuertes. De hecho, el dolor es un gran docente, un gran maestro. Yo digo siempre, muéstrame a un sobreviviente del cáncer, a una dama que sobrevivió al cáncer de seno, y yo te voy a mostrar a una mujer que no se hace problema por estupideces, nunca. Que no se hace problema por las miguitas, porque el perro orinó adentro, porque va a venir la suegra, hasta eso, no se hace problema. Porque como olió, sintió el aroma fétido de la muerte y sobrevivió, se da cuenta que su orden de
de prioridades cambió. Ahora, la buena noticia es que el cielo es un lugar libre de dolor, ¿sí o no? Pero de este lado del sur, el dolor está garantizado. Entre aquí y allá, vamos a sufrir. Eso es parte de la vida. Y ustedes dirán, ¿y en qué me alienta eso? Antes que se suiciden en masa. Esto es algo que tenemos que recordar, especialmente aquellos que creemos en Dios. Porque de otro modo estaría siendo un timador si te digo, porque eres cristiano, porque crees en Dios, no vas a sufrir. Y lo que es peor, vamos a dañar a mucha gente, perpetrando la mentira. Si estás pasando por alguna crisis, es porque seguramente te falta fe. La semana pasada entrevisté a un querido artista que me dijo, a mí me falta fe en la vida. ¿Será que Dios no me quiere? Yo le digo, no, a todos nos falta fe en algún momento. Pero esa es una doctrina distorsionada que no funciona para nadie. Diga quien lo diga. Dios no es una rocola que siempre que pongamos la moneda correcta nos va a dar la banda sonora para nuestra vida. Ese es un empoderamiento ridículo. Funciona para los que pagan fortunas para escuchar a Tony Robbins, a Cala o a Daniel Javif. Pero no es la vida real. La vida real trae complicaciones. Entonces no se trata de repetir frasecitas, de volar, de rugir, de que me va a ir bien. Incluso hasta sirve para los multiniveles de Amway, de Herbalife. Pero no funciona para la vida real. Que no tengo nada contra Herbalife. No me miren, ¿qué pasó? No tengo nada. Aparte que produce diarrea. Pero no tengo nada. Ahora, no nos va a patrocinar en la vida Herbalife. De hecho, ya no se reúnen más acá. Ahora, esas doctrinas han herido a miles de personas que llegan a una simple conclusión. La razón por la cual mi hijo murió, la razón por la cual mi matrimonio fracasó o porque perdimos la casa es porque yo no tuve suficiente fe. Esto va más allá de una simple crueldad. Es un insulto a nuestra intelectualidad. Es un insulto a nuestro sentido común. Jesús, yo no conozco lo que enfrentas en este momento. Tal vez todo lo que puedas hacer ahora mismo es tratar de seguir escuchando lo que digo con lágrimas. Quizás estás atravesando una temporada en tu vida en la que sientes que estás hecho trizas. Demasiadas exigencias para tu tiempo, para tus energías. Y justo cuando parece que estás dando un respiro, ¡pah!, viene otro golpe por debajo del cinturón y te hace perder el oxígeno. Y la vida no te está dando tregua. O puede que estés viviendo la secuela de un desastre, que en tan solo un momento todo aquello con lo que contabas se desmoronó como un castillo de naipes. Y tu vida nunca será la misma. La muerte de un cónyuge, la muerte de un matrimonio, de una pareja, la pérdida de un empleo. Todas esas cosas pueden sacudir nuestras vidas en un momento. Pero nada de lo que nos ocurre le sorprende a Dios. Dios va a estar siempre con nosotros en todo lo que tengamos que enfrentar, lo creamos o no. Por eso siempre digo, cuando alguien está en crisis, párate sobre la roca. Cuando te tiemblen las rodillas, cuando las lágrimas caigan como lluvia, párate cuando todo se desplome. Y tú te preguntas, ¿y por qué a mí? Yo sé que es la vida real, pero la mía es muy real. Bueno, piensa en el ejemplo de un padre sobreprotector. Un padre que no quiere que su hija jamás tenga ningún dolor en la vida. Entonces no le permite caminar sola. Porque dice, no, se podría caer. Y la lleva alzada a cualquier lugar, aunque la hija tenga 15. Con el tiempo, la niña mimada se convierte en inválida. Incapaz de dar un paso, totalmente dependiente del padre. Y un padre así, sin importar cuán amoroso sea, va a terminar por fracasar en su tarea más importante, que es hacer crecer una persona independiente, que se convierta en adulta. Entonces sería mucho mejor para esa hija que el padre diera un paso al costado y la dejara caminar, aún a riesgo de que se tropiece o caiga de bruces. Y nosotros a veces, más que un padre en el cielo, queremos tener un abuelo que nos consienta y hacemos un berrinche de nieto.
¿Por qué Dios no me bendice? Y Dios dice, así no funciona la vida. Yo sé que la vida a veces no es buena, que la vida a veces no es justa. Y Dios sí es capaz de sanar. Pero incluso sanar una enfermedad implica oprimir el botón de pausa, darle un indulto temporal al inminente evento de la muerte. Nadie que se sanó vivió para siempre. Aún así, por cada milagro hay muchos que se lamentan llorando en sus almohadas porque un hijo, porque un esposo, porque un amigo no sobrevivió. Nadie es inmune al sufrimiento. Y vivimos en un mundo donde hay pérdidas, grandes pérdidas, que es resultado por vivir en un mundo caído. Pero Dios siempre logra sacar lo bueno en los momentos difíciles. Dice Romanos, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. O sea, tú dices, pero todo va a resultar bien. Sí, a los que aman a Dios, todo resulta para bien. Yo te hablé, todos tenemos una vida real que suplica que la vivamos, que la aplaudamos, de verdad, que la transitemos con estoicismo, aunque nos toquen temporadas difíciles, álgidas. Las temporadas difíciles no es solamente enfrentar en el peor de los casos una enfermedad. Es eso, es criar los chiquitos, es lidiar con adolescentes. Y hablando de temporadas duras, cuando se escriba la historia, nosotros habremos formado parte de la Segunda Guerra Mundial de esta generación, la catástrofe mundial del COVID, que casi nadie habla, y te voy a decir por qué. En caso de que hayas olvidado cómo fue la pandemia, yo te voy a refrescar un poquito la memoria, por eso dije no te iba a gustar. El miedo a la muerte barrió el mundo, la muerte se vio en plaga. En cuestión de semanas nos encontramos en cuarentena, en confinamiento. Se apagaron las luces de los estadios, se detuvieron los conciertos, los rodajes de las películas. Se cerraron las iglesias, las basílicas, las mezquitas, las sinagogas. La economía mundial se tambaleó. O sea que todo lo que hacía una vida alegre y normal, en un momento nos fue quitado y retenido durante muchos meses. Y fuimos bombardeados con noticias negativas, mantenidos en un estado de incertidumbre. Perdimos la expresión humana detrás de una máscara. Uno de los peores flagelos psicológicos de la pandemia fue el no poder vernos las caras durante casi 2 años. Esto no es broma. 2 años tratando de sonreír con los ojos. No sé si estaba sonriendo, aguantando las hemorroides o era un chino, no teníamos la menor idea. Hablando más alto de lo que debíamos, no respirando aire puro, y nos fuimos olvidando de los gestos cotidianos. Fue un espanto hablar con un mesero, con un empleado del banco, con una cajera y no saber qué transmitía su rostro. Hace más de 2000 años los árabes descubrieron que obligar a las personas a cubrirse la nariz y la boca quebraba su voluntad y su individualidad y las despersonalizaba. Entonces volvía sumisas a las mujeres. Por eso impusieron que toda mujer fuera obligada a ponerse una tela sobre la cara. Por eso luego de la pandemia nos quedó una sociedad mucho más triste, más desconfiada, menos empática. Y por eso hay tanto que ya no quisieron regresar a las iglesias. Porque mientras que estaba la pandemia les tomaban la temperatura antes de entrar o los mandaban a casa si estornudaban. Un par de mocos en el aire nos enseñaron que las reglas eran parejas para todos. Y eso que comenzó en el 2020 o a finales del 19 fue una experiencia traumática compartida globalmente y el trauma siempre pasa factura. Y aunque eso quedó atrás, no podemos ignorar las secuelas. En este momento estamos como en una especie de negación, por eso casi nadie habla de la pandemia. No hay resúmenes de la pandemia, no vamos a ver en televisión cómo vivimos el año que estuvimos en peligro. No, porque hay una negación global y colectiva sobre el costo real de aquellos meses difíciles. No queremos pensar qué pasó. Así hacían nuestros abuelos con la guerra.
Yo tuve abuelos que sobrevivieron en una guerra y les decía, contame cómo fue. No, de eso no se habla, mijo. Pero cómo era, y después me enteraba que estaban durmiendo y escuchaban los bombarderos, las bombas caer, que eso no es un terremoto o un sismo. Eso literalmente es casi perder la vida. En el mejor de los casos, casi. Pero nosotros todavía no pagamos la factura psicológica por lo que hemos pasado. Nunca le diríamos a un sobreviviente de abuso que ahora que terminó el abuso, ya no tenga más traumas y ya el abuso era cuando eras niño. Deja de sufrir. ¿Por qué? Porque la negación nunca cura nada. Y todo aquello que tuvo un efecto traumático, tenemos que encontrar de alguna forma la resiliencia con la ayuda de Dios para poder pasarlo, soportarlo. En estos tiempos no necesitamos empoderamientos ridículos, mensajes positivistas, decretos proféticos, historias lindas. Necesitamos una guía de supervivencia. Y para lograr eso especialmente tenemos que hacer lo mismo que hizo James Carville, el asesor de Clinton. Pegar en nuestra pared un autorrecordatorio, no sé cuántos se van a animar, pero pueden pegarlo en la nevera hoy, que digan, nunca lo olvides, es la vida real, estúpido. Pero no es que se lo están diciendo a nadie, no se lo pongan mi amor, es la vida real, estúpido, no se lo pongan al esposo. Sino que cuando estés abrumado por la vida, sepas que tienes que saber que eso es la vida real. Eso es lo que produce el sufrimiento en algunas personas, que en lugar de destruirlas, las hace más resilientes, más fuertes, las hace más resistentes. Jesús pronunció una parábola en Mateo 7, dijo, por tanto, el que me oye y pone en práctica mis palabras, yo lo voy a comparar como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Otra vez Jesús no promete una playa sin vientos, o una vida sin tormentas, o una primavera absoluta. Él dice, no, lo que va a cambiar es dónde estás edificado. Pero el pronóstico es, edifiques sobre la arena o sobre la casa, vendrán las tormentas. Edifiques donde edifiques, bienvenido a la vida real. Y si pasa lo peor, ¿qué vamos a encontrar en el fondo? Solo las personas que han tocado fondo tienen el derecho a informarnos con veracidad si encontraron a Dios en el fondo o no. En el fondo más profundo, para los que edificaron correctamente, se encuentra un Dios fiel. Y el hecho de edificar nuestra casa sobre la roca nos hace inmune a las tempestades, a los despidos, al rompimiento de las relaciones, a las suegras. Ahora, no hace que nuestro corazón se vuelva prueba de sufrimiento. No sufro porque yo creo en Dios. No. No hace que no podamos sentir la punzada de una pérdida, de una vergüenza, de un fracaso, de un rechazo. Yo, de hecho, no soy capaz de medir la profundidad del dolor de los papis que pierden a un hijo y están sentados aquí todos los domingos. No lo entiendo. Yo digo siempre que uno pierde un cónyuge y es viudo, pierde un padre y es huérfano, pierde un hijo y no hay nombre para eso. No hay un nombre en el diccionario para eso. Y sin embargo me consta que aquí hay papis, mamis que han arrojado un puñado de tierra sobre el ataúd de su hijo o besado una frente fría de un pequeño. Y me han dicho algunos de ellos, me consta, tenemos una mami aquí en el coro que dice, si yo no conociera a Dios no hubiese podido salir de la cama. Y es que en el fondo encontraron roca sólida, de alguna forma Dios les dio valor y gracia para salir adelante. Entonces si uno edifica sobre Cristo podemos tocar fondo y aunque perdamos el aliento seguimos respirando, seguimos en pie, en medio de la tormenta. Cuando tocamos fondos nadamos hasta las superficies después de haber visto a Dios en ese fondo. Y eso es más grande que cualquier dolor que hayamos tenido que atravesar. Porque en el fondo siempre está la fidelidad de Dios. En el fondo, gente, hay roca. En el fondo todo está bien. En el fondo se sobrevive. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? En el fondo hay roca.
Y hay de los que dicen, no, es que, sabes, tú no sufres. No, no, es que sí, es que en el fondo hay roca, en el fondo hay solidez. Entonces quiero terminar hoy con otra pequeña historia que te quiero regalar, porque yo sé que este es un mensaje, como te dije, que no te iba a gustar, porque a nadie le gusta que se hable del sufrimiento. Pero la idea es que se vayan alentados, la idea es que digan, tomo nuevas fuerzas, tomo nuevo valor. Y esta es una de las historias que no puedo explicar mucho, así que el que tiene oídos, que oiga. ¿Estamos? Dicen por ahí que en el reino animal hay dos maneras de defender la vida, desde adentro o desde afuera. Y los seres que deciden quedarse quietos en el reino animal, porque la comida llega hasta ellos, arman un caparazón. Y cuando se tienen que trasladar, su movimiento se convierte en un penoso calvario, llevando a cuesta la cruz del caparazón que los defiende. Esta es la historia de los caracoles y otros tantos moluscos que no tienen esqueleto, pero que han dedicado toda su capacidad a elaborar una costra para defenderse. En cambio, los animales a quienes les ha seducido el movimiento prefieren correr el riesgo de vivir sin defensas y dedicaron toda su capacidad a la construcción de un esqueleto, algo que les diera la firmeza por dentro y les permitiera exponer su piel al roce, a la intemperie, al dolor. Y pasan los años y encontramos antiguos caparazones que datan a veces de millones de años y están intactos. Los caracoles, por ejemplo, que están a la vera de la orilla del mar. Lo único que le falta es la vida. La vida ha desaparecido, asesinada por la opresión del caparazón calcáreo. Pero el envase se conserva ahí perfectamente. No podemos negar que el caparazón logró superar el tiempo, resistir todos los ataques exteriores. Lo único que no logró defender fue la vida. Pero luego está la ostra marina, que tiene otro tipo de caparazón, pero otra cualidad. No es un caracol de tierra, es la ostra marina. Y algún día conté esta historia. La ostra de nuestra historia se llama Marina, justamente, nombre original para una ostra. Y Dios puso los ojos en ella y decidió que fuera valiosa. Ella no pedía mucho, solo ansiaba ser feliz, no sufrir. Y un día, allá en las profundidades del coral, Dios permitió que en el interior de Marina entrara un granito de arena. Dicen que fue durante una tormenta marítima. Pero no de esas que provocan el oleaje de superficie, sino que mueven los fondos de los océanos. Y cuando el granito de arena entró en su existencia, Marina se cerró violentamente. Así lo hacía siempre cada vez que algo entraba a su vida. Porque era la manera que tienen de alimentarse las ostras. Todo lo que entra en su vida es atrapado, desintegrado y asimilado. Si esto no es posible, se expulsa ese objeto extraño. Pero con el granito de arena no pudo hacerlo de siempre. Constató que ese granito era sumamente doloroso. El granito la lastimaba, la hería por dentro. Y lejos de desintegrarse, más bien la estaba hiriendo a ella. Y aunque lo intentó, no pudo expulsar ese objeto. Y ahí comenzó el dilema de Marina. Lo que Dios le había mandado no se dejaba integrar, pero tampoco suprimir. Como esos dolores que vienen de golpe, como esos mensajes de texto que nos cambian la vida a 180 grados. Como esos llamados telefónicos, como esa carta de divorcio, como el enterarnos de una traición. El grano de arena es como eso, indigerible, pero también inexpulsable. Y cuando trató de olvidarlo o ignorarlo o negarlo, tampoco pudo.
Porque la vida real, gente, produce lágrimas que no se pueden ignorar. Entonces, frente a esa situación, uno pensaría que a Marina no le quedaba más que un camino: luchar contra su dolor, rodeándolo con el pus de su amargura, generando un tumor que terminaría por envenenar su vida y a quienes la rodeaban. Pero en la vida de la ostra había y hay en todas las ostras una cualidad maravillosa, capaz de producir con su saliva sustancias sólidas. Normalmente los caracoles de tierra dedican esa cualidad a la tarea de fabricarse un caparazón defensivo, rugoso por fuera, tenso por dentro. Pero las ostras la usan para la construcción de una perla. Eso fue lo que hizo Marina. Y poco a poco, con lo mejor de sí misma, fue rodeando el granito de arena de ese dolor que Dios le había mandado, y comenzó alrededor a nuclear una hermosa perla. Me han comentado que la mayoría de las ostras no tienen perlas, son muy escasas. Pero estas son producidas solo por aquellas que deciden rodear con lo mejor de sí mismas el dolor de un cuerpo extraño que las ha herido. Muchos años después de la muerte de Marina, los buzos bajaron al fondo oceánico y cuando la sacaron a la superficie se encontró en ella la perla hermosa de la vida. El dolor de su vida real resultó en un grano de arena envuelto en una maravillosa perla. Y al verla brillar, nadie se preguntó si Marina había sido feliz, si había tenido una vida libre de problemas, de ansiedad. Simplemente concluyeron de que había sido muy valiosa, de que seguía siendo valiosa. Porque al fin y al cabo, gente, todos en algún momento en esta vida tocamos fondo, y es porque Dios quería que saliera a relucir aquello valioso que siempre estuvo en nuestro interior desde niños y que la vida adulta nos hizo olvidar. Claro que es la vida real, pero tranquilo, mi querida, tranquilo, mi querido, que en el fondo siempre hay roca y en el interior siempre hay algo valioso, siempre hay perlas. Dale un aplauso grandioso a este señor de señores, que se escuche ese aplauso. ¡Arriba, gente! No. Cuando te pongas de pie, dale un aplauso grandioso al señor de señores, porque caramba que vale la pena estar vivo. Es la vida real, pero algo bueno va a salir de esto. Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no? Siempre hay algo bueno. Si yo no hubiese tenido mi espíritu amputado de jovencito, de chiquito, hoy no estaría alentando a otros a caminar, a seguir adelante. Siempre hay algo que nos marca, que nos hace fuerte, que nos hace resilientes. Yo siempre digo que debo ser el tipo más resiliente que conozco, porque no he conocido a muchos más. Y es maravilloso decir, yo soporto, yo me paro estoicamente, sonrío cuando no tengo ganas. Cuando tengo fuerza me levanto de la cama porque hay que continuar. Y yo celebro a las mamis y a los papis aquí presentes, que han tenido como inmigrantes que pelear la vida, que han tenido que decir no queda otra. Mi papá era uno de esos. Papá, estás enfermo, vas a ir a trabajar. ¿Y quién te pensás que va a parar la olla?, me decía. Si yo no trabajo, ¿quién nos va a mantener? Perdía el premio por asistencia, perdía los premios por presentismo, así que yo he visto a mi papá trabajar con fiebre. No fue un académico, académicamente era muy limitado, pero él decía, no queda otra. Y yo sé que aquí han tenido papis, abuelas, abuelos así, que han dicho, y bueno, hay que seguir. Dicen en mi país, hay que apechugarla, hay que fajarse y rajarse para su tierra. Hay que hacer las cosas como se deben hacer. Un hombre sabe lo que tiene que hacer. Una mujer sabe lo que tiene que hacer. Y comprender que la vida va a tener temporadas buenas, temporadas malas, pero nunca la vida se va a parecer a Instagram. Instagram es una herramienta maravillosa.
especialmente para los que producimos contenidos, para los que nos gusta promocionar cosas, pero nunca sirve como ejemplo de vida, porque es solo la parte editada. Es como ir a ver una película y pensar que la historia real se parece a la historia romántica. La vida está llena de espinos, la vida tiene problemas, basta el día con su afán, pero benditos sean aquellos que han edificado sobre la roca, que están parados sobre Dios, sobre Cristo, diciendo, pase lo que pase, yo sé que me voy a levantar. Y como el junco, aunque me incline, me voy a volver a levantar. Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no, gente? Es maravilloso. Y que además la gente diga, hay algo especial en ti. Yo no sé de dónde saca fuerzas, pero hay algo especial. Eso es algo que nos regala Dios. Lo maravilloso de poder levantarnos, de poder reinventarnos. Y digo, no se agranden, que no le salga el argentino de adentro. Pero creo que la mayoría de los hispanos tenemos algo que otras razas y etnias no tienen. La capacidad de seguir adelante. La capacidad de continuar, de reinventarnos. La capacidad de una reingeniería interna. De decir, en plena pandemia, cuando salíamos a repartir comida, había gente con sus carritos vendiendo tacos, burritos, arepas. Y yo les preguntaba, ¿y no tienen miedo de contagiarse? Y yo recuerdo las frases de alguno, ay hermano, de donde yo vengo, el COVID es un chiste. De lo que yo he pasado nos decían, pero no tienen miedo y hay que trabajar. Y hay que salir. Y salían. Nada los amilanaba, nada los amedrentaba. Y eso tiene que ver con la resiliencia. Y yo celebro la resistencia que tienes. Celebro a los que sobrevivieron la pandemia, a los que sobrevivieron divorcios, separaciones, rupturas, ni hablar pérdidas de niños, a los que pasaron por cuidados intensivos, a los que sostuvieron, a los que se nos adelantaron en la eternidad. Porque si hay algo que te trajo hasta aquí, es que has edificado sobre la roca. ¿Vendrán vientos? Sí, no te voy a timar. ¿La vida se pondrá difícil? Sí. ¿Las cosas van a mejorar? No siempre. A veces tendremos una de cal y otra de arena. ¿Habrá muchos inviernos? Sí. ¿El frío va a doler? A veces. ¿El matrimonio va a ser fácil? No. ¿Tener hijos va a ser siempre divertido? No, no habrá bricolage los viernes. No será así. Tendrás noches de fiebre, corridas al hospital, alguno que otro infortunio. Pero lo bueno es que cuando llegues al final de la carrera y sobrevivas, mirarás por el espejo retrovisor de tu vida y sabrás que nada te pudo detener, que estuviste fundamentado sobre la roca y soportaste estoicamente y te paraste, luchaste, peleaste y dirás, vida, no te debo nada. Vida, estamos en paz. Dios fue fiel y sigue siendo fiel. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí o no? Hay ocasiones que uno se mira al espejo de adulto y dice, lo que estoy viviendo, lo que me pasa, nada tiene que ver con lo que yo soñé cuando niño. Y convengamos que al igual que el calendario, la vida también tiene sus estaciones, la vida tiene sus temporadas. Bueno, no es precisamente igual que el calendario, ¿no? Porque el calendario es predecible y sigue un orden. El martes viene después del lunes, diciembre llega después de noviembre, el invierno sigue después del otoño, pero la vida real no funciona así. En la vida las temporadas nos pueden cambiar en apenas un minuto, en apenas un momento. De repente estamos viviendo un verano, una primavera, metafóricamente hablando, y terminamos en un invierno álgido, frío, gélido. Las estaciones pueden cambiar con una llamada telefónica, con un texto. Y no contamos con un pronóstico de advertencia, algo que nos dice, por ahora va bien su matrimonio, pero a partir del lunes se friega. Altas
posibilidades de nubarrones en vuestra economía, lo que daríamos por tener un pronóstico así como del tiempo de la vida, ¿no? Tu hijo entrará en rebeldía en un par de meses y 3 días, para ser exactos. Manéjese con cuidado. Sería maravilloso, pero la mayoría de las veces nada ni nadie nos alerta que en medio de un cielo despejado nos puede caer un chubasco, una tormenta. Eso es la vida. Vive lo suficiente y tendrás o tendremos nuestras dosis de tormenta. Y todos nosotros, en uno o en varios momentos de nuestra vida, experimentamos una pérdida devastadora. Un miembro de nuestra familia, un ser querido, un amigo, muere repentinamente. Nuestro cónyuge tiene una aventura con otra persona y lo descubrimos. Nos encontramos solos después de un divorcio doloroso. Nos diagnostican un tumor, un cáncer. Nuestro hijo nace con una discapacidad seria. Y después infertilidad, quiebras, amistades rotas, pérdidas de la memoria, etc. Otras pérdidas parecen más inocuas, más insignificantes, pero también duelen. No tienen que ser necesariamente tan trágicas. Pero reprimidas o negadas, esas pérdidas pequeñas también se apiñan en nuestras almas como pequeñas rocas pesadas que después terminan oprimiendo nuestro corazón. Y nuestra piel comienza a arrugarse y envejecer. Nos damos cuenta de que hoy estamos más viejos que ayer. Dicho sea de paso, todos ustedes se ven jóvenes, más jóvenes que mañana. Nuestros hijos se hacen menos dependientes de nosotros. Por eso insisto, estas no son las grandes pérdidas, pero también, caramba, que van doliendo. Van creciendo y cada vez nos necesitan menos. Antes nos podían llamar 8, 10 veces por día y hasta nos fastidiaba. Hoy en día casi no nos hablan, o estamos esperando que nos manden un texto, o tuvimos que poner a dormir nuestra mascota, que parece algo trivial, pero muchas veces la gente dice, fue el único amigo fiel que tuve, no sé, en 13, 14, 15 años, y ahora me siento solo, sola. Son pérdidas, insisto, más inocuas, pero pérdidas al fin. Otras pérdidas son más privadas y también más difíciles de clasificar. Un bebito que se pierde, que nace muerto, un aborto, un embarazo fallido. La cuestión no es calcular si una pérdida es gradual, si es súbita, si se transita en público, si se transita en privado. El punto es que la pérdida es la norma en la vida, no la excepción. Si uno vive, va perdiendo cosas, no solo juventud, energía, fuerzas, seres queridos, amigos, relaciones. Y sé que nuestras historias y temperamentos son diferentes y que cada uno va a responder a esas pérdidas, al dolor, de una manera distinta, porque estamos cableados de diferente forma. Pero lo que no podemos bajo ningún punto de vista es ignorarlo. No podemos ignorar el dolor, decir, no, a mí no me va a pasar, por muy victoriosos que nos sintamos. Cuando somos niños, uno de los grandes regalos que Dios nos dio es que nuestra mente crea una suerte de barrera defensiva para librarnos del dolor. Eso es un recurso cerebral, un regalo divino, que si alguien experimenta en su niñez abuso sexual o emocional, el cerebro posee un mecanismo de supervivencia que es la negación. Por eso algunos decimos, yo recuerdo toda mi niñez. Lo más probable es que recordemos una partecita chiquitita. Todo lo demás se pierde en el abismo de la inconsciencia. Pero recordamos la manera en que nos hicieron sentir. De hecho, nuestro cerebro no tiene suficientes gigas para almacenar toda la niñez. Recordamos pedacitos. Y lo sorprendente es que hay adultos que cuando niños fueron abusados que no recuerdan el abuso. O sea, como que se le va desdibujando esa parte. Evitar el sufrimiento de la mente le permite al niño soportar esas circunstancias dolorosas y sobrevivir.
emocionalmente. No obstante, la transición a la adultez nos exige que maduremos y que superemos esos mecanismos de defensa que es la negación, porque en algún momento tenemos que hacerle frente a la vida real. No podemos vivir como niños negando todo lo negativo. Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Sin embargo, a veces llegamos a la edad adulta y muchos de esos mecanismos de defensa infantiles están así todavía para protegernos del dolor. Y cuando se lleva eso de la infancia a la vida adulta, es nocivo. De hecho, es contaminante, es tóxico.